Planos paralelos, capítulo 15, la isla de los inmortales. Una persona me preguntó si yo había oído que hubiera inmortales en el plano yendiano, y otra persona me dijo que en efecto sí lo sabía, de modo que cuando fui allí pregunté por ellos. La gente de viajes, no sin cierta desgana, me señaló un lugar en el mapa llamado Isla de los Inmortales. No querrá ir allí, dijo. ¿Por qué no? Es un lugar peligroso, añadió mirándome como si yo no encajara con el tipo de persona amante de los peligros, cosa en la que estaba en lo cierto. Era una gente local algo mal educada, no una empleada de servicio interplanar. Yendi no es un destino popular. En muchos sentidos, es como nuestro propio plano, un lugar que apenas parece que merezca la pena visitarse. Hay diferencias, pero son muy sutiles. ¿Por qué se llama Isla de los Inmortales? Porque algunas de las personas que viven allí son inmortales. ¿No mueren? Pregunté, nunca completamente segura de la fiabilidad de mi tradumático. No mueren, dijo ella con indiferencia. En cambio, el archipiélago Prinjo es un lugar encantador para descansar un par de semanitas. El lápiz que sostenía en la mano se desplazó hacia el sur del mapa del gran mar de Yendi, pero mis ojos se habían quedado clavados en la grande y solitaria isla de los inmortales. La señalé con el dedo. ¿Existe algún hotel? No hay ningún tipo de infraestructura turística. Lo único que hay son las cabañas de los buscadores de diamantes. ¿Hay yacimientos de diamantes? Es probable, repuso. Empezaba a vérsela indiferente. ¿Qué es lo que hace esa isla tan peligrosa? Las moscas. ¿Son moscas que pican? ¿Transmiten alguna enfermedad? No, se mostraba ya decididamente harta. Me gustaría conocerla, pasar unos días, dije mostrando todo el entusiasmo posible. Aunque solo sea para saber si soy lo bastante valiente. Si veo que me atemorizo, volveré de inmediato. Déjeme el billete de vuelta abierto. No hay aeropuerto. Ah, exclamé e insistí con mayor entusiasmo aún. ¿Y cómo llegaría hasta allí? En barco, dijo ella nada entusiasta. Hay uno cada semana. No hay nada como una actitud para vencer otra actitud. ¡Fantástico!, exclamé. Al menos, pensé al salir de la agencia de viajes, no creía que fuera nada parecido a la puta. De pequeña había leído Los viajes de Gulliver, en una versión ligeramente abreviada y probablemente muy expurgada. El recuerdo que tenía del libro era como todos los demás recuerdos de mi infancia, retazos vividos, flashes e instantáneas particularmente brillantes entre la vasta marea del olvido. Recordé que la puta flotaba en el aire, por lo que había que utilizar una nave aérea para llegar a ella, y recordaba en verdad muy pocas cosas más, como por ejemplo que los laputianos eran inmortales y que era el que menos me había gustado de los 4 viajes de Gulliver. En su momento había decidido que era para personas mayores, una condición maldita para mí entonces. ¿Tenían los laputianos pecas, lunares o algo por el estilo que los distinguiera? ¿Eran sabios? Más bien no, se hacían viejos y vivían y seguían viviendo sumidos en su estupidez irremediable. ¿O me lo imaginaba yo? Sí, decididamente había algo en ellos que me inspiraba repulsión. Cosas de mayores. Pero ahora estaba en Yendi, un lugar donde las obras de Swift no se encontraban en la biblioteca. No podía ir a consultarlo. Así que, puesto que tenía por delante un día entero antes de que zarpara el barco, fui igualmente a la biblioteca, pero a documentarme sobre la isla de los inmortales. La biblioteca central de Undud es un antiguo y noble edificio dotado de modernas comodidades, incluidos leemáticos. Pedí a un bibliotecario que me ayudara, y este me trajo Las exploraciones de Postwan en una obra escrita aproximadamente 160 años atrás, de la que copié lo que sigue. En la época en que Postwan lo escribió, aún no se había fundado la ciudad portuaria en que me encontraba, Anria. No se había iniciado todavía la gran oleada de colonos procedentes del este, la costa estaba poblada por tribus aisladas de pastores y granjeros. Postwan hace gala de sus historias de una actitud un tanto paternalista, pero inteligente.
Entre las leyendas de los pueblos de la costa oeste, escribe, existe una referencia a una gran isla situada a 2 o 3 días de navegación al oeste de la bahía de Undut, habitada por personas que nunca mueren. Todos aquellos a quienes pregunté sabían lo que se decía de la isla de los inmortales, y algunos afirmaron incluso que había miembros de su tribu que habían visitado ese lugar. Impresionado por la unanimidad con la que se recogía esta tradición, decidí comprobar su veracidad. Cuando por fin Bong hubo concluido las reparaciones de mi barco, zarpé por la bahía rumbo oeste hacia el gran mar. Un viento favorable colaboró en la expedición. Hacia el mediodía del quinto día divisé la isla. Era muy plana y parecía tener por lo menos unos 80 kilómetros de norte a sur. En la zona a la que se dirigió el primer lugar el barco, la costa estaba constituida por entero por marismas saladas. La marea baja y el calor insoportable hicieron que el pútrido hedor a cieno nos siguiera un buen trecho, hasta que por fin, tras avistar playas arenosas, puse timón hacia una bahía de aguas poco profundas, desde el cual no tardé en distinguir los tejados de una pequeña ciudad a orillas de la desembocadura de un arroyo. Até las amarras en un tosco y decrépito embarcadero y con indescriptible emoción, al menos por mi parte, puse un pie en aquella isla de la que se decía guardaba el secreto de la vida eterna. Creo que será mejor que resuma la narración de Postwan. Es muy prolijo y además no deja de burlarse de Bong, que parece cargar con la mayor parte del trabajo, pero no compartir ningún tipo de indescriptible emoción. Así pues, él y Bong caminaron por la ciudad, que encontraron pobre y vulgar, sin nada fuera de lo común, salvo que pululaban en ella espantosos enjambres de moscas. Todos los habitantes llevaban velos de gasa de la cabeza a los pies y todas las puertas y ventanas estaban provistos de mosquiteras. Postwan supuso por ello que algunas moscas debían de picar de forma brutal, pero descubrió que no era así. Eran muy molestas, dice, pero las picaduras apenas se notaban, pues no producían inflamaciones ni picazón. Pensó si no transmitirían algún tipo de enfermedad y preguntó a los isleños, que manifestaron no saber nada de ninguna enfermedad, pues según ellos nadie se ponía allí enfermo, salvo los continentales. Postwan sintió, como es natural, una viva emoción ante esta explicación y les preguntó entonces si morían. Pues claro, le dijeron. No recoge qué más le contaron, pero se entiende que lo trataron como a uno más de los idiotas continentales que se dedicaban a hacer preguntas estúpidas. En sus comentarios se trasluce su enojo ante la reserva, la mala educación y la infame comida de aquellas gentes. Después de pasar una mala noche en una especie de choza, exploró el interior de la isla, adentrándose en ella varios kilómetros a pie, pues no existía otro medio de locomoción. En una aldea minúscula junto a una marisma, obtuvo, en sus propias palabras, una prueba fehaciente de que la afirmación de los isleños de estar libres de enfermedades es una mera presunción, sino algo más siniestro, un ejemplo terrible de los estragos de la udreba como jamás he visto, ni siquiera en los salvajes parajes de Rotogo. No podía distinguirse el sexo de la pobre víctima, de las piernas no quedaba más que muñones, tenía todo el cuerpo como si lo hubieran derretido al fuego. Solo el cabello, muy blanco, crecía frondoso, largo, enmarañado e inmundo. El horror que coronaba aquel triste espectáculo. Busqué información sobre la udreba. Es una enfermedad a la que los yendianos temen tanto como nosotros a la lergiorrhea, a la que se asemeja. Si bien el peligro de contagio es mucho mayor, pues este puede producirse a través del simple contacto con la saliva o cualquier exudación. No hay vacuna ni cura. Postwan se quedó horrorizado al ver a los niños jugando cerca del enfermo de udreba. Al parecer, quiso darles lecciones de higiene a una mujer de la aldea que se ofendió y le replicó, diciéndole que no tenía por qué quedarse mirando a la gente. Cogió en brazos al pobre enfermo, como si fuera un niño de 5 años, según cuenta él,
y lo metió en la cabaña, de la que volvió a salir con un cuenco en las manos lleno de algo y mascullaba en voz alta. En aquel momento, Vong, con quien se identificó, sugirió que ya era hora de marcharse. «Cedo a los infundados recelos de mi acompañante», dice Postwan. Partieron de la isla aquella misma noche. No puedo decir que esta lectura aumentara mi entusiasmo por visitar la isla. Traté de encontrar información más reciente. Mi bibliotecario se había esfumado, de la manera en que parecía hacerlo siempre los yendianos. Yo no entendía cómo había que manejar el catálogo por temas. Quizá porque estuviera organizado de un modo aún más incomprensible que nuestros catálogos temáticos electrónicos, o tal vez fuera que en la biblioteca hubiera muy poca información sobre la isla de los inmortales. Lo único que encontré fue un tratado titulado Los Diamantes de Haya, nombre dado a veces a la isla. El artículo era demasiado técnico para el leemático. No hacía más que dejar huecos en blanco. No entendí gran cosa, salvo que al parecer no había yacimientos. Los diamantes no se hallaban en las profundidades de la tierra, sino que había que buscarlos sobre la superficie de la misma, como creo que es el caso de un desierto sudafricano en mi plan. Dado que la isla de Haya era boscosa y pantanosa, los diamantes salían a flote tras las intensas lluvias o los aludes de barro durante la estación húmeda. La gente llegaba a la isla y se ponía a buscar diamantes. Siempre encontraban alguno, con la suficiente frecuencia, al menos como para que la gente siguiera acudiendo. Al parecer, los isleños no tomaban parte jamás en esta actividad. De hecho, había buscadores de diamantes que se sentían burlados y se quejaban de que los nativos enterraban los diamantes si los encontraban. Si yo había entendido bien lo leído, algunos de los diamantes hallados eran enormes según nuestros cánones. Se los describía como piedras informes, por lo general negros u obscuros, de vez en cuando claros, con un peso superior a los 2,5 kilos. No se decía nada acerca de la talla de estas piedras enormes o de la utilización que se les reservaba, o de su precio de mercado. Era evidente que los indianos no valoraban los diamantes como nosotros. El tratado estaba escrito en un tono poco atractivo, casi furtivo, como si hablara de algo vagamente vergonzoso. Si los isleños sabían algo acerca del secreto de la vida eterna, ¿no habría en la biblioteca algo más que información acerca de ellos? Sin duda, fue por testarudez, o por no volver a presentarme ante la huraña agente de viajes y reconocer mi error, lo que me llevó a los muelles a la mañana siguiente. Me alegré lo indecible al ver en mi barco, un pequeño buque de línea provisto de una treintena de agradables camarotes. Su circuito quincenal lo llevaba hasta diversas islas más lejanas al oeste de Haya. Su barco gemelo me recogería en un viaje de regreso al continente pasada una semana. Aunque, ¿por qué no quedarme a bordo y disfrutar de un crucero de 2 semanas? Por la tripulación del barco no había problema. Mostraban buena disposición, por no decir indiferencia, a los cambios de planes. Tenía la impresión que entre los yendianos era bastante común un bajo nivel de energía y una capacidad de atención muy breve. Eso sí, tuve unos compañeros de travesía muy poco exigentes y las ensaladas frías de pescado eran excelentes. Me pasé 2 días en la cubierta superior contemplando aves marinas zambullándose, grandes peces rojos saltando sobre el agua y pájaros de alas traslúcidas cerniéndose sobre el mar. Avistamos Haya al tercer día, muy de mañana. En la boca de la ensenada el olor de las marismas era en verdad descorazonador. Pero una conversación con el capitán del navío me había decidido a visitar Haya a pesar de todo, de modo que desembarqué. El capitán, un hombre de unos 60 años, me había asegurado que en efecto en la isla había personas inmortales. No lo eran de nacimiento, sino que habían contraído la inmortalidad a través de la picadura de la mosca de la isla. Él creía que se trataba de un virus. Será mejor que tome precauciones, me dijo. Ahora es un fenómeno bastante raro. No creo que se haya dado ningún caso nuevo en los últimos 100 años, o quizá más, pero es mejor no correr riesgos innecesarios. Tras reflexionar unos segundos, le pregunté, con toda la delicadeza posible, aunque sea algo bastante difícil de conseguir a través del traumático, si no había personas que quisieran escapar a la muerte,
Personas que llegaran a la isla con la esperanza de que las picara alguna de aquellas moscas transmisoras de vida. ¿O había acaso alguna contrapartida que yo desconociera? Un precio demasiado alto para pagar incluso a cambio de la inmortalidad. El capitán meditó la pregunta. Hablaba de forma pausada, calmosa, rozando el decaimiento. Creo que sí, dijo por fin. Me miró. Usted podrá juzgar, añadió, después de haber estado allí. Y guardó silencio. Un capitán de barco es una persona que cuenta con este privilegio. El barco no entró en la enseñada, sino que esperó a que fuera a su encuentro un bote que se encargaba de recoger a los pasajeros. El resto de ellos se había quedado en sus camarotes, salvo el capitán y un par de marineros. Nadie más me vio equipada de pies a cabeza con un traje de malla muy ligero que había alquilado en el mismo barco, descolgarme por el flanco del navío hasta el bote y decir adiós con la mano. El capitán me contestó con un gesto afirmativo de la cabeza. Uno de los marineros imitó mi gesto de despedida moviendo el brazo. Tenía miedo, y no me servía de ninguna ayuda no saber de qué tenía que tener miedo. Uniendo los testimonios del capitán y de Postwan, parecía que el precio de la inmortalidad fuese la horrible enfermedad de la dureza. Pero la realidad era que no tenía ninguna prueba y me asaltaba la curiosidad. Si en mi país apareciera un virus que transmitiera la inmortalidad, se dedicarían ingentes sumas de dinero a su estudio, y si se descubriera que ese virus tuviera efectos secundarios nocivos, los científicos lo someterían a alteración genética para eliminarlos. Los programas de televisión no dejarían de hablar del tema, y los moderadores y tertulianos pontificarían sobre la cuestión, y el Papa pontificaría también, al igual que todas las personas y demás figuras religiosas. Y mientras tanto, los muy ricos no solo acapararían el mercado, sino también los almacenes de suministros. Y entonces los muy ricos serían aún más diferentes de usted y de mí. Sentía una gran curiosidad por saber por qué allí no había pasado nada de todo esto. Los yedianos aparentaban tal desinterés hacia la posibilidad de ser inmortales que apenas había podido encontrar nada sobre la cuestión en la biblioteca. Pero a medida que el bote se acercaba a la costa, pude comprobar que la gente de viajes no había sido del todo sincera. Había hoteles, al menos dos, bastante grandes, de 4 pisos cada uno. Si bien se veía en ellos claros síntomas de abandono, las enseñas torcidas, las ventanas tapadas o vacías. El piloto del bote, un joven de aspecto tímido y agradable, hasta donde se podía apreciar a través de su envoltorio de gasa, dijo por mitradumático: ¿A los alojamientos de los buscadores, señora? Asentí con la cabeza y dirigió el bote con soltura hasta un pequeño embarcadero situado en el extremo norte de los muelles. La zona portuaria también había conocido días mejores. Se veía decrépita y abandonada, sin barcos, tan solo un par de remolcadores o grúas. Subí al muelle, sin dejar de mirar con nerviosismo a mi alrededor, en busca de las moscas, pero no se veía ninguna por el momento. Recompensé al barquero con un par de radios, y se mostró tan agradecido que me acompañó calle arriba, una callejuela triste, hasta los alojamientos de los buscadores de diamantes. Consistían en 8 o 9 cabañas destartaladas administradas por una apática mujer que, hablando muy despacio pero sin hacer pausas ni marcar las frases, me aconsejó que me quedara con el número 4 porque era la que tenía las mosquiteras en mejor estado. Desayuno a las 8, cena a las 7, 18, radlos y si quería comida preparada para llevar, un radlo con 50 más. El resto de las cabañas estaban desocupadas. El lavado tenía goteras, un goteo interno, eterno, tic, 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 cuya fuente fui incapaz de descubrir. La cena y el desayuno lo traían con una bandeja y era comestible. Las moscas las traía el calor del día, montones de ellas, aunque no en la forma de densos enjambres que yo esperaba. Había mosquiteras y las mosquiteras impedían que entrara en la cabaña y el traje de gasa evitaba que me picasen. Eran unas moscas pequeñas, parduzcas, de aspecto muy frágil. Durante aquel día y la mañana siguiente, mientras caminaba por la ciudad, cuyo nombre no pude encontrar escrito en ninguna parte, me di cuenta de que la tendencia yendiana a la depresión tocaba allí fondo,
alcanzaba su cenit. Los isleños eran una gente triste, lánguidos, les faltaba vitalidad. Mi mente tropezó con esa palabra y se quedó contemplándola largamente. Comprendí que iba a perder la semana entera deprimiéndome si no conseguía sobreponerme y hacer algunas preguntas. Vi al joven barquero pescando en el embarcadero y me acerqué para hablar con él. ¿Podría explicarme algo acerca de los inmortales?, le pregunté tras algunas dubitativas frases de conveniencia. Bueno, la mayoría de la gente se pone a buscar, sin más, por el bosque, dijo. No me refiero a los diamantes, dije comprobando el traumático. La verdad es que los diamantes no me interesan mucho. A nadie le interesan mucho ya, repuso él. Antes venían muchos turistas y buscadores de diamantes. Supongo que ahora se dedican a otras cosas. Pero yo he leído en un libro que aquí hay personas cuya vida es muy, muy larga. A decir verdad, que no se mueren nunca. Sí, dijo él con placidez. ¿Hay alguna persona inmortal aquí, en la ciudad? ¿Conoce usted a alguien así? Él comprobó el sedal de la caña de pescar. Bueno, no, dijo al fin. Había una persona en tiempos de mi abuelo, pero se fue al continente. Era una mujer. Me parece que hay un viejo en el pueblo. Hizo un gesto con la cabeza señalando hacia el interior de la isla. Mi madre lo vio una vez. De ser posible, ¿le gustaría que su vida fuera más larga de lo normal? Pues claro, replicó él, con todo el entusiasmo de que es capaz un Yedian. ¿A quién no? Pero no quiere ser inmortal. Se pone el traje de gasa contra las moscas. Él asintió con la cabeza. No veía que en todo aquello hubiera nada de qué discutir. Pescaba con unos guantes de gasa, veía el mundo a través de una malla. La vida era así. El tendero me dijo que se podía ir al pueblo andando en un día y me enseñó el camino. Mi apática patrona me preparó una comida para llevar. Salí a la mañana siguiente, acompañada al principio por dispersos pero persistentes enjambres de moscas. El camino atravesaba un monótono paisaje de tierras bajas y cenagosas, pero el sol era moderado y agradable, y las moscas se dieron al fin por vencidas. Para mi sorpresa, llegué al pueblo antes de tener hambre. Los isleños deben de caminar muy despacio y muy poco. Y tenía que ser el pueblo correcto, porque solo hablaban de uno, el pueblo, siempre sin darle nombre. Era un sitio pequeño, pobre y triste. 6 o 7 cabañas de madera que recordaban a las islas rusas, construidas sobre pilares no muy altos para mantenerlas elevadas sobre el todo. Había un tipo de aves de corral, parecidas a las gallinas de Guinea, pero de color marrón como el barro, diseminadas por todas partes y que emitían un sonido suave y arrullador. Un par de chiquillos salieron corriendo y se escondieron cuando vieron que me acercaba. Y allí, junto al pozo del pueblo, estaba la figura descrita por Boswell, tal como él la había descrito, sin piernas, sin sexo, prácticamente sin rasgos faciales, ciega, con la piel como una hogaza de pan quemada y con el cabello blanco espeso, enmarañado e inmundo. Me detuve abrumada. Una mujer salió de la cabaña hacia la que habían corrido los niños, bajó los inseguros escalones y se acercó a mí. Señaló con gestos el tradumático y enseguida se lo ofrecí para que pudiera hablarme por él. «Ha venido a ver al inmortal», dijo. Asentí con la cabeza. 2 raldos con 50, dijo ella. Saqué el dinero y se lo di. «Sígame», dijo. Vestía pobremente y no iba muy limpia, pero era una mujer de buen aspecto, de unos 35 años, y se movía y hablaba con un vigor y una determinación inusuales. Me llevó directamente al pozo y se detuvo frente al ser tumbado en una hamaca de lona sin patas junto al mismo. No pude mirarle la cara ni la mano, horriblemente mutilada. El otro brazo acababa en una costra negra por encima del codo. Aparté la vista de aquello. «Tiene ante usted al inmortal de nuestro pueblo», dijo la mujer con un sonsonete aprendido de un guía turística. «Lleva entre nosotros muchos, muchos siglos. Pertenece a la familia Roya desde hace más de 1000 años. En esta familia es un deber y un orgullo cuidar del inmortal.
Sus horas de alimentación son las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Se sustenta de leche y caldo de cebada. Tiene buen apetito y goza de buena salud, pues no padece ninguna enfermedad. No tiene udreba. Perdió la pierna en un terremoto acaecido hace 1000 años. Fue víctima de un incendio y otros accidentes antes de que la familia Roya se hiciera cargo de él. Nuestra leyenda familiar cuenta que el inmortal fue una vez un joven muy guapo que vivió varias vidas, en comparación con la duración de la vida de las personas normales, como cazador en los pantanos. Se cree que de esto hace 2 o 3 mil años. El inmortal no puede oírle ni verle, pero acepta con agrado sus oraciones por su bienestar y cualquier cosa que quiera ofrecer para su mantenimiento. Por cuando depende por entero de la familia Roya, tanto para su alimentación como para su hospedaje. Muchas gracias, responderé a sus preguntas. Al cabo de unos momentos dije, no puede morir. La mujer negó con la cabeza. Su rostro permanecía impasible, no insensible, sino hermético. No lleva usted gasas, dije, al caer repentinamente en cuenta. Los niños tampoco. ¿No serán...? Negó de nuevo con la cabeza. Demasiadas incomodidades, dijo con voz tranquila y espontánea. Los niños siempre acababan rasgando la gasa. Además, aquí no vienen muchas moscas, y solo hay una. Era cierto que las moscas parecían haberse quedado atrás, en la ciudad y en los campos profusamente abandonados con estiércol de los alrededores. ¿Quiere decir que ahora solo hay un inmortal? Oh no, dijo ella, hay más, por todas partes, por el suelo. A veces la gente los encuentra y se los lleva como recuerdo. Esos son los realmente viejos. El nuestro es joven, ¿sabe? Miró al inmortal con expresión cansada pero afectuosa, como una madre mira a un hijo poco prometedor. ¿Los diamantes?, dije. ¿Los diamantes son los inmortales? Ella asintió. Una vez pasado un tiempo largo de verdad, dijo, apartó la vista, mirando más allá de la planicie pantanosa que rodeaba el pueblo, y luego de nuevo a mí. El año pasado vino un hombre del continente, un científico. Dijo que teníamos que enterrar a nuestro inmortal para que pudiera convertirse en diamante, ¿sabe? Pero luego dijo que tardaría miles de años, y durante todo ese tiempo sufriría de hambre y de sed bajo tierra, sin nadie que lo cuidara. No está bien enterrar a viva a una persona. Es deber de nuestra familia cuidar de él. Y además no vendrían turistas. Ahora era yo la que asentía. La ética de aquella situación me superaba. Acepté su elección. ¿Le gustaría darle de comer?, me preguntó. Me pareció que había algo en mí que gustaba a la mujer porque me sonreía. No, dije, y debo admitir que rompí a llorar. La mujer se acercó a mí y me dio unas palmaditas en el hombro. Es muy, muy triste, dijo, y me sonrió de nuevo. Pero a los niños les gusta darle de comer, añadió, y el dinero ayuda. Gracias por ser tan amable, dije enjuagándome las lágrimas, y le di otros 5 radlos que ella aceptó con agradecimiento. Me volví y fui caminando a través de la llanura cenagosa hasta la ciudad, donde esperé 4 días más hasta que llegué al barco gemelo procedente del oeste. El simpático joven me acercó con el bote y abandoné la isla de los inmortales. Al cabo de poco abandoné también el plano yendiano. Somos una forma de vida basada en el carbón, como dicen los científicos, pero desconozco cómo es posible que un cuerpo humano pueda convertirse en diamante. A no ser que intervenga algún factor espiritual, quizá el resultado de un sufrimiento genuino, sincero e interminable. Quizá diamante sea tan solo el nombre que los yendianos dieron a esos amasijos ruinosos, una especie de eufemismo. Sigo sin estar muy segura de qué quiso decir la mujer de la aldea con lo de «solo hay una». No se refería a los inmortales. Estaba explicando por qué no se protegía de las moscas, ni ella ni a sus hijos, por lo que consideraba que el riesgo no valía la pena. Es posible que quisiera decir que de entre todos los enjambres de moscas de los pantanos de la isla, solo hubiera una mosca,
Una sola mosca inmortal, cuya picada infectara a su víctima con la vida eterna. Muy lindo lo de los